Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Q Deportes, la revista, el programa de los deportes y los deportes alternativos en Costa Rica. Hoy vamos a ver lo que pasó en el Campeonato Nacional de Voleibol entre la UCR y la UNED. Conoceremos a la fondista Loriana Villalobos, tendremos un mensaje del exfutbolista a Tim Rupert, jugaremos trivia de voleibol con la afición y por supuesto que haremos el repaso de las noticias más importantes del deporte alternativo nacional. Pero ahora sí, vamos a ver lo que ocurrió en la fecha 17 de la primera división del Campeonato Nacional de Voleibol entre los equipos de la UCR y la UNED en el gimnasio de las deportivas de la UCR en Sabanilla. Y para analizarlo me acompaña Henry Castro, el profe de voleibol. ¿Cómo estás, profe? Muy buenas, José. Un placer estar acá y compartir con la comunidad universitaria. Vamos a ver lo que pasó en el partido ahora sí. Profe, este partido correspondiente a la fecha 17 se jugó en las instalaciones deportivas de la UCR en Sabanilla. El primer set me parece que empezó bastante fuerte la UNED. Sí, la UNED empezó como es costumbre, aguerrida, clásico universitario entre ambas universidades, tanto a nivel de primera edición y todos los eventos universitarios que hayan a nivel nacional e internacional. La U empezó bien, o sea, empezamos un tú a tú hasta el punto 9, si no me equivoco, 9-10, que el equipo se mantuvo. Ya luego la UNED, con la experiencia que maneja en primera edición, supo manejar los alargues de punto, la ventaja, ese tipo de experiencia que manejan algunos jugadores, como un Emanuel que estuvo jugando con nosotros en la UCR hace tiempo, o un Miguel Mora también que jugó con la UCR hace tiempo. Entonces, ellos conocen muy bien el juego de la U y manejan muy bien esos tiempos, ¿verdad? Ahí veíamos precisamente lo que usted decía, profe, que a medio set fue donde se empezó a despegar un poquito más la UNED, ¿verdad? A sacar un poquito más de distancia. Es normal en voleibol que haya recortes de 1 o 2 puntos. Aquí ya se habían sacado sus 4 puntitos, pero la UCR se negaba a morir en esta instancia todavía. Sí, creo que el profe Arturo, en los tiempos que pide, le pide calma, le pide un poco más de comunicación al grupo, le piden tener más inteligencia a la hora del juego. La UNED tiene centrales muy rápidos y eso perjudicó un poco el juego de nosotros por la defensa o a la hora de armar en un K2. A veces la recepción no era la idónea para armar y eso nos afectaba, ¿verdad? Este es el punto para set que logra ahí convertir el número 18, Miguel Mora, de la UNED para llevarse el primer set. Ya estamos con imágenes del segundo, profe. Sí, un segundo set donde Arturo llega y tiene que alzar un poco la voz en el regaño a los jugadores, sabiendo que la UNED tiene sus ventajas, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Tenemos jugadores muy hábiles, jugadores con ganas. Un Esteban, que es el colocador del equipo, tiene su inteligencia. Tenemos a nuestros centrales que por ahí empezamos a jugar y donde empezó a entrar la gran mayoría de los puntos, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que la UNED sí tiene centrales fuertes, pero en el bloqueo no son tan hábiles y nosotros teníamos también lo nuestro. No son infalibles, incluso veíamos, bueno, ahí a Jason Rosales, que había estado muy activo en ofensiva, también haciendo buenos bloqueos para la UCR, pero de nuevo se lograron, digamos, mantener parejos al inicio del set, pero ya medio set se fue un poquito más arriba la UNED. Sí, exactamente, empezamos bien, unos inicios de puntos hasta el 10, 11, el equipo se mantuvo ahí, pero ya la UNED igual empezó a presionar, nosotros no supimos cómo reaccionar o contrarrestar ese tipo de presión de la UNED. Aún así, seguimos jugando por el centro. Jason y Luis hicieron un gran trabajo, por ende la UNED también se dio cuenta que los centros están bloqueando ellos y nosotros supimos aprovechar esa ventaja, ¿verdad? Claro. Sí me parece destacar que los ajustes que hizo el profe Arturo Solano de la UCR se empezaron a ver, ¿verdad?, conforme fue avanzando el partido. E incluso, bueno, ahí iban 16-18, se ve que bastante comprometidos en defensa. Aquí le da al cuerpo y bueno, ahí es donde ya la UNED empieza a sacar la ventaja para definir el segundo set. Sí, a la hora de no manejar un rally de saques nos afecta mucho para ir subiendo en el marcador. Creo que ese 16-18 era para seguir, mantener ese saque de Luis.
pero desdichadamente no se da y la UNED vuelve a aprovechar y se nos vuelve a ir el partido y vuelve a quedar un marcador 24-18, ¿verdad? Sí, y ahí era el 25-18 definitivo de este segundo set. El tercer set para mí fue otra historia. La UCR totalmente metido, la UNED bajó en concentración y se mantuvieron pegaditos, incluso, bueno, la UCR, ya vamos a ver más adelante, tuvo para llevarse. Sí, creo que la UNED hizo cambios, sacó a 3 o 4 sus titulares y ingresaron otros jugadores, subestimó un poco la guerrilla grupo que tenemos en la UCR. Arturo hizo una forma de mejor me siento, los dejo jugar y lo hicieron muy bien los chicos. A veces es darle un poco de espacio al grupo para ver cómo se desarrolla y siempre estuvimos más 5. En el marcador siempre estuvimos arriba. Ya luego la mitad del set se nos empezó a complicar un poco, pero supieron manejarlo, ¿verdad? Sí, ahí veíamos un bonito punto de la UNED ahí como de calle, ¿verdad? En el amague de colocación y más bien rematado, pero de nuevo, ahí en el más 5, 17-2 en este momento. Sí, mantener esa ventaja es contraproducencial si no tienen la experiencia de saber cómo manejar la presión del otro equipo. La UNED supo manejarla, no supimos cerrar el set nosotros, llegar a un punto crucial que es el punto 24 y que se nos vaya de esa manera duele mucho, pero el equipo lo vi fuerte, lo vi grande, a pesar de que nos hacen falta jugadores. Creo que el grupo tiene la inteligencia emocional para salir adelante, pero eso se lleva partido a partido, ¿verdad? Es un grupo en formación también, por supuesto, que eso es importante, ¿no? En la UCR todos los equipos siempre sufren, digamos, muchos cambios semestre a semestre. Aquí veíamos el punto 24-20 y había una buena ventaja para cerrar el set. Exactamente, una ventaja de más 4, era mucho 1 o 2 puntos que nos hiciera la UNED y nosotros cerrar. Desdichadamente no supimos ver la brecha donde podríamos hacer ese punto 25, pero la UNED sí supo cerrar, supo tener ese cierre fuerte que les da la experiencia a muchos jugadores que tienen más de 5 o 4 años en primera edición, ¿verdad? Se notó la espuela. Aquí este punto fue buenísimo, fue un rally bastante largo, se estaba jugando el set y ahí en un buen bloqueo la UNED lograba emparejar 24-24 y ya se quedaba como con el momentum psicológico del partido. Exactamente, es ahí donde tienen que entrar un líder, alguien que les hable a los chicos, manejar esa tranquilidad, manejar esa inteligencia, no desesperarnos por un punto, porque ese es a donde llegan los errores, llegan la desesperación y nos pasa factura, ¿verdad? Como nos pasó ahorita en este set y desdichadamente no se logró sacar el resultado que deseamos. Claro, este es el punto ya para partido de la UNED, después de 2 rallies bastante buenos y en defensa logra completarlo. Ahí la UNED para llevárselo en sets corridos 18-25, 18-25 y 24-26. Veamos la entrevista post partido. Estamos con Justin Solano, máximo anotador del encuentro del equipo de la UNED. Justin, muchas felicidades por la victoria. ¿Cómo se vivió el partido de cancha? Hola, muy buenas noches. El encuentro estuvo muy parejo, la verdad. La UCR tiene muy buenos jugadores, la verdad. La idea fue sacar el gane y lo logramos, ¿verdad? Fue un encuentro demasiado reñido al final del tercer set, la verdad. Muy cansado, esos rallies, muy cansado, la verdad. Estamos con Jason Rosales, uno de los máximos anotadores del equipo de la UCR en el partido de hoy. Jason, fue un partido duro en el tercer set, intentaron complicarlo un poquito hacia el final. ¿Cómo se vivió de cancha? Ok, bueno, primero que todo, gracias a la Universidad de Costa Rica porque siempre es un gusto representarla. Sí, claro, en los 2 primeros sets uno de los problemas grandes que tenemos es la comunicación. Creo que el voleibol lo tenemos, sin embargo, ese es el tema que trabajamos día a día. La comunicación, confiar en el otro y asumir la responsabilidad, como hizo el profe Arturo. Ya en el tercero hubo un cambio de chip, hubo una gran diferencia. Pudimos ir ahí, pudimos tener el set, pero lastimosamente no se nos dio. No, hay que darle también los puntos a la UNED. Jugó muy bien, supo cerrar, pero solo queda el aprendizaje para la siguiente fase del torneo. Agradecerle a la Federación Costarricense de Voleibol, la FECOVOL, por su colaboración en esta cobertura. Profe, un equipo de la UCR que, como veíamos en la entrevista, reconoce que hay problemas de comunicación, pero que se están trabajando. ¿Qué se viene para el equipo? Sí, los problemas de comunicación vienen por falta de la experiencia que no tiene el grupo, ¿verdad? Falta de liderazgo que hay que manejarlo bien, hay que saber cómo llegar a esos puntos.
¿Qué se viene? Juncos, lo que espera la universidad, lo hemos conversado yo y Arturo, que hay que enfocarnos mucho en eso, dar una mejor cara, donde la universidad tiene que destacar, donde hemos sido grandes y seguiremos siendo grandes, ¿verdad? Entonces, tratar de mantener siempre esa meta para que el grupo se enfoque en eso, ¿verdad? Primera edición sí es un poco complicado, donde hay experiencia, donde hay seleccionados, donde hay un amague de diferentes jugadores en otros clubes y tienen más años o más baraje en selecciones o en primera edición. Claro. Muchas gracias al profe Henry Castro. Vamos a hacer una breve pausa y ya casi volvemos con más de Q Deportes. Estamos de vuelta con Q Deportes, la revista, y vamos ahora a nuestra sección Con la Grada, que es donde jugamos trivia con la afición. Esta semana de voleibol. Estamos con la grada y vamos a jugar de voleibol femenino y me encuentro con Cristina Monterrey. Cristina, muchas gracias. Vamos a ver cómo le va en esta trivia. Son 5 preguntas muy sencillas. ¿Está bien? Dice, la primera, ¿qué jugadora utiliza una camiseta de color diferente al resto del equipo? La jugadora libero. Muy bien, la primera la tiene buena Cristina. Vamos con la segunda. Yo creo que usted solo va a pasar caminando, pero vamos a ver. ¿Cuántos puntos tiene que lograr un equipo para ganar un set en voleibol sala, siempre y cuando tenga por lo menos 2 puntos de diferencia y no sea el quinto set? 25. 25 puntos y es buena, claro que sí. Dice la 3, si la bola toca la línea de delimitación de cancha en el piso, ¿se considera adentro o afuera? Adentro. Adentro, porque la línea es parte del terreno de juego. Vamos 3 de 3 con Cristina. Ahora sí vamos a poner un poquito más difícil. ¿Está bien? Costa Rica se convirtió en el primer país en ganar los 4 oros de voleibol en una misma edición de los Juegos Centroamericanos en Guatemala 2025. ¿Eso es verdadero o es falso? Correcto, se ganó en voleibol de sala femenino y masculino y en voleibol de playa femenino y masculino. Yo creo que nos encontramos a la mujer que más sabe de voleibol en el país. Vamos a ver la 5, que es la última. Dice, ¿cuál cantón se coronó bicampeón de voleibol femenino en los Juegos Deportivos Nacionales a inicios de este año? Limón. Limón es correcta, 5 de 5. Cristina, muchas felicidades. Gracias. Gracias a Cristina por apuntarse a jugar con nosotros. Vamos ahora con la sección 15 preguntas, en donde conocemos a atletas de alto rendimiento. Esta semana con la fondista Loriana Villalobos. Hola, yo soy Loriana y estas son 15 preguntas. ¿Quiénes la criaron? Mis papás y mi abuela. ¿Qué es un mejor recuerdo que tiene con su abuelita? Cuando me llevaba y me recogía de la escuela, que siempre me preguntaba cómo me había ido y tal vez me compraba algo en la pulpería. ¿Cómo fue el primer paseo que recuerda? Creo que fue a visitar a mis abuelos. ¿Es muy cercana con ellos? Sí, principalmente con mi abuela que me crió, que me cuidó más en la infancia. ¿Cómo se llama ella? Delia. ¿Qué canciones disfrutaba usted durante su adolescencia? Canciones. Escuchaba mucho Violeta y me aprendía coreografías. ¿Aún sigue al artista? No, ya no. ¿Y ahora qué música disfruta? Música, me gusta de todo tipo, creo que no tengo como un tipo en específico. ¿Y para entrenar? ¿Qué escucha para entrenar? Vieras que casi no escucho música para entrenar. ¿Prefiere el silencio? Me gusta más como ir escuchando la respiración. Cuando uno corre es como muy importante cómo va su respiración, cómo van los pasos, qué tan frecuente es. ¿Dónde y por qué empezó a practicar atletismo? Empecé a practicar atletismo
Porque a mi mamá le gusta mucho correr y porque yo soy de Puriscal, entonces cuando estaba pequeñita, como 4 o 5 años, me llevaban al grupo de atletismo de Puriscal. ¿Cómo es correr en Puriscal? Es súper bonito, bueno, cerca de mi casa hay como mucha montaña, entonces me gusta mucho correr en la montaña, me gusta las carreras de campo traviesa también y en la pista del estadio Puriscal. ¿Y corría mucho con su mamá? Sí, corría mucho con mis papás, con ambos, a los dos les gusta mucho correr. ¿Por qué decidió dedicarse al medio fondo? Bueno, cuando uno comienza a correr y a entrenar, le van diciendo como, ok, usted tiene como más habilidad para tal cosa, más como es más veloz, es más resistente. Y yo probé varias cosas y al final me dejaron como en las carreras de medio fondo. ¿Qué otras cosas probó? Cuando uno está pequeño le hacen como carreras de combinadas, pruebas combinadas que pueden ser como saltos, lanzamientos, carreras de velocidad, carreras de fondo y sí, me iba mejor en las carreras de fondo. ¿Cuál comida no le puede faltar durante su preparación? No me puede faltar miel de abeja. A veces traemos para poder entrenar, como cuando las series están muy duras, tomamos un poquito de miel de abeja y seguimos con energía. ¿Y qué comida no le puede faltar después de entrenar? Después el gallo pinto. ¿En serio? Sí, no, yo entreno y no hay nada así que yo sienta que me sacie más que un buen plato de gallo pinto con plátano, huevo y sí, no me puede faltar. ¿Competición en la que sintió que llegó a su mejor nivel? El campeonato nacional de este año. Esa fue una muy buena competencia, fue hace poquito, hace como un mes. ¿Qué es lo que menos le gusta de entrenar? Lo que menos me gusta de entrenar, bueno, es que me gusta mucho entrenar. Okay. ¿Usted tiene que ir al gimnasio o madrugar mucho cuando tiene que entrenar? Sí, hay días que madrugo mucho, los viernes entreno en la madrugada, entonces me levanto como a las 4:30. Casi todos los viernes y siento como que el esfuerzo siempre vale la pena, entonces tampoco es algo que me disguste. ¿Cuál es su referente deportivo fuera de la disciplina? ¿O dentro del atletismo, tal vez? Okay. A mis compañeras, bueno, a mi mamá siempre ha sido como un ejemplo, mis papás. También, bueno, cuando yo crecí en Puriscal, entonces crecí viendo a Noelia Vargas y Andrea Vargas. Sí, ellas también fueron una gran inspiración. ¿Alguna vez ha entrenado con ellas? Sí, entrenaba con ellas. Ay, qué bonito. ¿Cuál es una persona a la que admira? Bueno, admiro mucho a un compañero que está en el equipo que se llama, bueno, estuvo en el equipo de la UCR que se llama Daniel Johanin. Él es muy cargado. ¿Por qué lo admira tanto? Es muy disciplinado, ha tenido un recorrido en atletismo súper admirable, y también ha podido llevar como su carrera profesional de la mano, entonces eso es algo que a uno siempre le preocupa, como si va a poder seguir estudiando y seguir entrenando, y él ha demostrado como que sí se puede. Muy chido. Si tuviera que dedicarse a algo que no fuera este deporte, ¿a qué sería? Bueno, me gusta mucho tocar piano. También desde pequeñita aprendí, entonces me gusta mucho la música y también me gusta mucho mi carrera. Yo estudio ingeniería de alimentos. ¿Qué es algo que puede relacionar entre ingeniería de alimentos y atletismo? Quizás la perseverancia, tener mucha disciplina, la perseverancia, no rendirse cuando creo que una materia ya está perdida, siempre seguir intentándolo. ¿Le gustan los videojuegos? No tanto en realidad. Ok. ¿Por qué no? No tuve el acercamiento a los videojuegos cuando estaba pequeña, entonces no los uso. Entonces está en la vida real. Sí. ¿Horóscopo, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que algo lo guía a uno, algo tiene que ver. La verdad sí me gusta como creer que uno tiene algún propósito. ¿Y qué signo es? Libra. Buen signo. Gracias. ¿Objetivo deportivo para dentro de un año? Me gustaría estar en la selección nacional.
Me gustaría ir a un centroamericano representando al país. Y nuestra pregunta número 15. ¿Qué quisiera lograr como deportista? Me gustaría, bueno, personalmente, mejorar cada día, bajar marcas, y también ser inspiración como para niñas y jóvenes que les gusta el atletismo. Muchísimas gracias, Loriana. Gracias, chao. Estamos de regreso en Q Deportes, la revista, y vamos ahora a nuestra sección Gracias Leyendas. Esta sección que le brindamos como homenaje a los deportistas que han marcado la historia de nuestro país, y les abrimos el micrófono para que sean ellos y ellas quienes le agradezcan a esas personas que les ayudaron a dejar huella. Hoy tenemos al exfutbolista, a Tim Rupert. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tim Rupert, futbolista retirado de Primera División. Jugué 14 años en Primera División, jugué en 11 equipos de Primera, y dentro de las instituciones que marcaron mi carrera, mi trayectoria, primero podría decir lo que es WM Balompié, que era un equipo de Limón, de barrio, que era patrocinado por don Mario McGregor Blake, que era un comentarista, narrador nacional. Mandaba sus recursos para allá para encontrar jóvenes figuras, y de ahí es donde empiezo yo a formarme como futbolista profesional. Termino en Santa Bárbara de Heredia, que es otro de los clubes que tengo que agradecer, porque ahí di el paso de segunda división a pasar a ser jugador de primera división, ya ser profesional, a don Orlando Morales, que era el presidente, que fue el que me ayudó, fue como un padre. Y también agradecerle al Club Sport Herediano, que ya es donde ya yo formalizo con un contrato ya oficial, donde tengo experiencias ya con grandes jugadores, con personas maduras que generan ese profesionalismo en mi vida y que termina marcando el resto de mi carrera. Muchas gracias a Tim por su colaboración, y vamos a finalizar nuestro programa haciendo el repaso de las noticias del deporte alternativo nacional más importantes de esta semana, con especial atención en la segunda semana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En lo referente a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, como decíamos, la delegación de racquetball continuó sumándole medallas a Costa Rica, esta vez con la plata en la categoría de equipos masculino y el bronce en equipos femenino. Estas se agregan al oro y los 4 bronces que obtuvieron la semana anterior. En el ciclismo de ruta, Joseph Ramírez se consolidó como el primer podio para Costa Rica, consiguiendo la medalla de plata. Completó el recorrido en 3 horas y 48 minutos, tan solo un segundo detrás del primer lugar. La medalla vino después de un emocionante cierre en el que los primeros competidores cruzaron la meta casi al mismo tiempo. La gimnasia artística logró 3 preseas en este campeonato. Rachel Rodríguez obtuvo la plata en la final de barras asimétricas con una calificación de 12.350. Samantha Marín ganó el bronce en la final de ejercicio de suelo con una impresionante rutina de 12.350 puntos. Ariel Villalobos se quedó con el bronce en la final de anillas con calificación de 13.200. Ellos representan las primeras medallas de gimnasia artística para Costa Rica en la historia de estas justas. El atletismo también aportó al medallero costarricense. Iván Cibaja se quedó con la plata en el lanzamiento de jabalina. El joven de 26 años obtuvo su mejor marca de 82.15 metros en su primer intento.
Por su parte, Daniela Rojas ganó la medalla de bronce en los 400 metros con vallas, corriendo un tiempo de 56.10 segundos. Hubo otras competencias de atletismo que no pudimos incluir en este corte noticioso. El ajedrez tico logra una gran movida en suelo internacional. La joven promesa Valentina Campos Muñoz se consagró doble subcampeona continental sub-16 en el prestigioso Festival Panamericano de la Juventud celebrado en Medellín. Valentina brilló tanto en la modalidad clásica como en blitz. En clásicas, la tica sumó 7 puntos de 9 posibles, dejándose el segundo lugar entre 56 competidoras. En la modalidad blitz, Campos repitió su dosis de talento, logrando también 7 puntos de 9 posibles para coronarse subcampeona entre 37 ajedrecistas. El gran ciclista costarricense Kenneth Tencio inició su participación en la segunda fecha de la Copa Mundial BMX Freestyle de la Unión Ciclística Internacional en Alabama. En esta competencia, Tencio sigue sumando puntos para escalar en el ranking mundial. Durante la primera fecha, en mayo, el nacional había culminado en la 7ª posición. Ahora se encuentra en competencia desde el viernes y espera continuar avanzando hasta la final del domingo. Esas fueron las noticias del deporte alternativo más relevantes de esta semana y hasta aquí llegamos con esta edición de Q Deportes, la revista, un programa del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica con la colaboración de la Oficina de Bienestar y Salud. Acompáñenos la próxima semana a la misma hora. Quédese con más de la programación de Canal 15 UCR Televisión con Sentido.